Muy bien, hoy hablaremos sobre el modelo educativo sociocomunitario productivo desde una mirada descolonizadora. Muy bien, exploramos el modelo educativo sociocomunitario productivo en Bolivia con base a los autores Quijano y Pavlovre y otros autores, reflexionando sobre su teoría y práctica y sobre nuestra teoría y práctica desde donde nosotros realizamos el modelo educativo sociocultural desde las aulas. Bueno, tengo como introducción esta lectura, ¿no? El modelo educativo sociocomunitario productivo en Bolivia se presenta como una respuesta a la necesidad histórica de transformar la educación, promoviendo la justicia social, la inclusión de los pueblos indígenas. Sin embargo, un análisis crítico revela tensiones entre su teoría y la práctica, desafiando su efectividad en contextos locales. Bueno, vamos a ir desarrollando desde ese punto de vista, ¿no? Tenemos lo siguiente, análisis crítico del modelo educativo sociocomunitario productivo en contexto, ¿no? Tenemos su objetivo, obstáculos y desafíos. Dentro de esto, en el análisis, podemos decir que el modelo educativo sociocomunitario ha implementado o se está implementando en el Estado plurinacional de nuestro país, que buscamos transformar la educación, la justicia social, la inclusión de los pueblos indígenas originarios, valorando esos saberes tradicionales, que podemos decir. Sin embargo, su implementación enfrenta obstáculos significativos que limitan su efectividad en la práctica, ¿no? También podemos decir que el discurso descolonizador persiste en prácticas pedagógicas tradicionales que no alinean con los objetivos transformadores del modelo educativo sociocomunitario productivo, ¿no? Desde ese punto de vista, hacemos ese análisis crítico. Muy bien, continuando, ¿no? El origen e intenciones del modelo educativo sociocomunitario y productivo, respuesta histórica, articulación y transformación social. Lo que quiere decirnos es esto, ¿no? Que el modelo educativo surge como respuesta a la marginación histórica de los pueblos originarios, buscando articular saberes ancestrales con conocimientos académicos, ¿no? Para fortalecer la identidad cultural y la autonomía comunitaria, como dice el autor Fregoso, ¿no? Donde también destaca que los sistemas educativos convencionales han ignorado la diversidad cultural. Mientras que Bilka, el autor Bilka, también enfatiza la necesidad de que la educación actúe como un agente de transformación social, promoviendo la participación activa de las comunidades o pueblos indígenas originarios. Desde ese punto de vista hacemos ese análisis, ¿no? Por otro lado, tenemos también el impacto y tensiones en comunidades educativas del modelo educativo socioculturativo. Tenemos ahí las políticas nacionales y la realidad local, que vamos a verlo desde este punto de vista, ¿no? Podemos decir, ¿no? Desde la promulgación de la ley 070, Avelino Señal y Elzardo Pérez, ha redefinido el rol de la escuela, convirtiéndola en un espacio donde convergen conocimientos académicos y conocimientos ancestrales y comunitarios. Sin embargo, podemos decir que la desconexión entre políticas nacionales y realidades locales ha limitado la implementación efectiva de este modelo educativo, ¿no? Reproduciendo prácticas burocráticas que obstaculizan su potencial transformador, como dice Fregoso. Y es la realidad de eso, que nosotros, que en muchos contextos de nuestros lugares, en el área rural y en el área concentrada, sí hay mucho distanciamiento. Por eso son las tensiones entre comunidades educativas, ¿no? Se puede hacer ese análisis crítico. Muy bien, por otro lado, también tenemos desafíos en la implementación del modelo educativo sociocomunitario. Tenemos ahí la normativa versus realidad, currículum y formación docente, ¿no?
Bueno, desde ese punto de vista, tenemos los principales desafíos que incluyen. Uno es la distancia entre la normativa y la realidad. Las políticas educativas no siempre se adaptan a las particularidades locales, reproduciendo mecanismos de colonización pedagógica. Aún todavía se mantiene eso. También tenemos, por otro lado, la inadecuada contextualización curricular. El currículum del modelo educativo a menudo no se refleja adecuadamente los saberes locales y los conocimientos indígenas, que ahí tenemos el currículum nacional, que muchos contenidos no están con la realidad de donde nosotros estamos trabajando, ¿no? Ese es un punto de vista. También tenemos, por otro lado, la resistencia, la formación de los docentes, ¿no? Que es una resistencia también entre el área rural y entre el área urbana, una resistencia, que eso también debe colocarse en más empeño a la ley 070. Empeño le digo porque se debe asumir como dice la ley, ¿no? Desde ese punto de vista. También continuando, tenemos, por otro lado, tenemos saberes invisibilizados y resistencia en el aula, la jerarquización, barreras, roles del docente y la didáctica y la interculturalidad crítica que se puede decir, ¿no? Desde ese punto de vista, ya podemos decir, a pesar que el modelo educativo busca revalorizar saberes ancestrales, esto a menudo son subordinados al conocimiento académico occidental. Por eso hablamos de jerarquización, barreras y el rol del docente que debe ser también un puente ya mediador entre la cultura que debe integrar el currículo desde ese punto de vista que podemos decir, ¿no? También tenemos transformación curricular y didáctica descolonizadora. Tenemos el contexto comunitario, el buen vivir, recursos alternativos y la espiritualidad y la corporalidad. En esta parte también podemos decir en cuántas palabras, digamos, la transformación educativa debe centrarse en la revalorización del saber comunitario, incorporando estrategias que reconozcan la realidad social y fomenten las metodologías activas y participativas, podemos decir en resumen de este acápite. Por último, llegando ya casi a la parte final, superar la homogenización curricular. Ahí tenemos la diversidad cultural, metodologías activas y educación basada en proyectos. Lo que quiere decirnos es esto de la siguiente manera, ¿no? Podemos decir que el diseño de estrategias pedagógicas debe transformarse para enfocarse en el contexto comunitario y territorial, puedo decir yo eso, reconociendo que el conocimiento está intrínsecamente ligado a la realidad vivida por el estudiante o por el sujeto educando, ¿no? En lugares, eh, eh, mm, puedo decir, en lugar de un currículo uniforme. Estas estrategias deben considerarse las especialidades culturales, sociales y económicas de cada comunidad donde vive el educando. Y por último, tenemos en conclusión de esta parte que es muy interesante decirlo, ya representa un avance hacia una educación más inclusiva y contextualizada, pero su implementación del modelo ya son desafíos que tenemos que tener. Por eso que es necesario que el Estado, ya, así como una transformación integral en las prácticas pedagógicas, que reconozca y valore los saberes locales y ancestrales. La educación debe ser un proceso de construcción colectiva entre todos nosotros, ya que integre las voces y experiencias de las comunidades indígenas originarios, promoviendo un aprendizaje significativo y contextualizado de nuestra propia realidad. Muchas gracias.